tenemos al doctor Mauro Andino, luego seguimos leyendo los saluditos, me dice Jorito. Saludemos al doctor, ¿cómo está? ¿Dónde es que está, doctor? Porque ese no es el fondo de siempre, gracias a los cortes. Audio no tengo. No sale. A ver, salga y vuelva a entrar para que se active. Sí. No solo sin energía me lo dejan al doctor, también me lo quieren dejar sin audio también. Gracias a todos. Les quedó grande el puesto, dice César Altamirano. ¿Ah? ¿Cómo? Les quedó grande el puesto, dice César Altamirano. Hace rato que les quedó grande el puesto. Yo creo que... Muchísimo. Recontra grande. No, pues ya tenemos 2 presidentes más que también les quedó bastante grande. 2 presidentes que nos vendieron como los salvadores del país. Yo recuerdo cuando llegaba Lasso de candidato y la gente decía, lo que pasa es que Lasso tiene mucha plata. Y como tiene mucha plata, Guillermo Lasso, él no va a robar. Y algunos ingenuos decían, no, más vale Lasso va a poner plata de su bolsillo, porque Lasso es banquero y va a poner plata de su bolsillo al Ecuador. Ah, sí, en serio, así es. Veremos después, les decía yo. Y ahí está. No, ahora viene el hijo del señor Álvaro Noboa, el más millonario de este país. Y ese sí que va a poner plata de su bolsillo. Vayan a ver, averigüen cuántos contratos le ha repartido a la familia. Carlita. Algunos. Doctor Mauro Andino, buenos días, un gusto saludarlo. Ahora sí. Muy buenos días, querida Carlita, querido Jaime, gracias por la invitación. Me preguntaban dónde estoy, porque ese no es el fondo tradicional desde donde hago mis entrevistas, que ustedes gentilmente me invitan. Y bueno, pues he tenido ahí que estar pernoctando, cambiándome de semana a semana al dépar de mi hermano y en el dépar en el que yo vivo en función de, entre comillas, los mejores horarios de cortes de luz que a cada uno les toca. Así que muy complicada la situación, bastante incómoda. Al menos uno tiene, por llamarlo de alguna manera, ese privilegio de poder moverse a otro lugar y tener luz eléctrica y puede encontrar en medio de esta oscuridad una pequeña alternativa. Pero fíjense ustedes qué puede hacer la gente más humilde, más desposeída de este país, que no puede moverse de un lugar a otro, en la costa, que no tiene luz para conectar para un ventilador, para poder tener aire acondicionado, o acá en la sierra, jóvenes, niños muy humildes, que no pueden hacer la tarea, que no tienen cómo conectarse a internet, a una computadora, en fin, es desastroso lo que vivimos, así que ahí pues radica la explicación y el por qué estoy en otro lugar en estos momentos. Doctor, el escenario político ecuatoriano es diverso, y no en buena lid, sino por todas las crisis que tiene este país en los actuales momentos. Ya vimos la cadena del presidente de la República el día domingo, donde básicamente no dice nada, porque de soluciones específicas no se hablan. Pero ¿cómo podemos evaluar el Estado en este momento? ¿Podríamos decir que es un Estado fallido ya? Mira, Carlita, lamentablemente tenemos un presidente que no inspira ni transmite absolutamente nada. La famosa entrevista con el periodista Rafael Cuesta fue una vergüenza absoluta. Poco le faltaba para ponerle una alfombra para que luego de la entrevista pueda caminar por la misma y pueda darle la mano y sacarle de ahí como si fuese rey, como si fuese monarca. Realmente el presidente no unifica, no moviliza el sentimiento popular más mínimo. Tenemos un presidente que en momentos de crisis no inspira, que no otorga certidumbres. Un presidente de la República que en vez de tranquilizar, que en vez de otorgar un horizonte claro, una perspectiva de presente y de futuro, para que la gente, en medio de su desesperanza, de alguna manera pueda proyectar un objetivo compartido entre todos, es decir, un objetivo común que le marque ese horizonte. Bueno, al contrario de hacer todo eso, tenemos un presidente que divaga demasiado,
que tiene nula agilidad mental, pero reitero, nula agilidad mental, es lento para hablar, lento como toma las decisiones su gobierno, es excesivamente vago al momento de articular frases, palabras, divaga demasiado, y los primeros minutos parecía más bien que se habría aprendido de memoria temas exclusivamente técnicos que el pueblo ecuatoriano francamente no entiende, porque el pueblo ecuatoriano lo que quiere respecto de la crisis energética es que el presidente de la República le dé respuestas claras y específicas. ¿Cuál es la situación real? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿En cuánto tiempo se va a resolver esto aproximadamente? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Nada de eso se respondió. Pero el presidente habló de empatía, doctor. En diciembre dijo que posiblemente esto se va a resolver. Perdón, Carlita. Pero el presidente hablaba de empatía, ¿no? Porque en algún momento el señor Cuesta le preguntaba por qué usted tomó la decisión de manifestar que se iban a reducir los cortes a 8 horas. Y dijo por empatía. O sea, por empatía no dijo la verdad. Entonces yo me pregunto cómo puede ser empático una persona que no se considera un ciudadano normal. Mire, cuando yo escuché esta respuesta, realmente me parecía algo surrealista. Me jalaba yo de los cabellos más de lo que ya tengo jalados, realmente, porque es que es absurdo, Carla. O sea, se da cuenta que el presidente de la República sostenga que él pidió, que él ordenó que se haga una reducción de 2 horas diarias, en lo que se refiere a los cortes de energía eléctrica por empatía, desoyendo a los técnicos. Correcto. Es decir, que porque él creía que con eso nos hacía un favor, entonces les dijo a los técnicos, me importa un pepino las razones, los fundamentos técnicos, racionales, estudiados, investigados. Le importó un pepino los hechos fácticos que estaban sobre la mesa de su despacho. Y dijo, no, me vale todo lo que ustedes estén diciendo. Técnicamente pueden tener razón, pero no les voy a hacer caso porque yo, como disque, soy un hombre sensible y muy empático, entonces voy a ordenar que se reduzca 2 horas diarias los cortes de luz, a pesar de que eso traiga mayores consecuencias como las que ahora estamos viviendo. 14 horas diarias de reducciones en los cortes de energía eléctrica. Y lo peor es que él reconoce, o sea, Noboa parece una serpiente que se muerde su propia cola y muere envenenado con su propio veneno. O sea, de verdad, él mismo se condena con sus palabras, con sus expresiones. Es verdad, Carla, que en política y en general en las relaciones humanas siempre debemos ser empáticos. La empatía, la compasión por los más débiles, la solidaridad, ponernos en los zapatos de los demás, principalmente de aquellos que lo están sufriendo, que lo están pasando muy mal. Eso es fundamental. Pero por supuesto, también cuando se gobierna, usted no puede pues tomar solo decisiones desde lo emocional. Usted tiene que complementar ambas cosas. Ser empático, sí, presidente Noboa, pero sobre todo ser racional, pues. Porque si por empatía usted está mandando a la gente al abismo, eso ya no es ser empático, pues. Eso es ser cualquier cosa, vea, menos inteligente. Bueno, eso más bien tuvo un cálculo político, ¿no? Y es no seguir bajando su popularidad y su nivel de aceptación. Yo creo que eso, desde el ámbito comunicacional y político, yo creo que usted también lo puede leer de esa manera. Le hago una pregunta antes de darle paso a Jaimito de la Cruz. ¿Qué pasa con los líderes sociales? ¿Qué pasa con las organizaciones, con los representantes de las cámaras, de los transportes, etcétera, etcétera, etcétera? Están callados, no salen a dar la cara, no salen a exigir respuestas claras del gobierno. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Carla, lamentablemente tenemos un sector empresarial excesivamente rentista,
o exclusivamente rentista, para utilizar mejor el término. Si bien hay sectores industriales, medianos industriales también, que generan, que le dan valor agregado a ciertas materias primas, en la práctica, nuestro sector productivo y económico es totalmente rentista. Es decir, aquí no es que procesamos materias primas, le damos valor agregado, tenemos industrias gigantescas que den miles de fuentes de empleo y eso permita construir y consolidar una clase media consistente en términos económicos, de poder adquisitivo, de niveles de vida. No, tenemos generalmente sectores empresariales que viven de la importación y a su vez desde la importación de vender productos y que siempre están a la expectativa de cuáles son los beneficios exclusivos que el Estado les puede dar a ellos. Por eso es que hace un par de semanas, recordarán ustedes, cuando ya empezó a radicalizarse la crisis eléctrica, las cámaras, no recuerdo específicamente cuál de estos gremios, pero alguna de las representantes de estas cámaras del país dijo en un comunicado que le exigían al gobierno compensaciones, una especie de bonos o de subvenciones para apaciguar, decían ellos, los perjuicios económicos de los cuales estaban siendo víctimas. Y claro, uno lee eso y entonces ahí uno dice, ¿cómo entender que los que toda la vida se quejan del Estado, denostan del Estado, dicen que el Estado no debe meterse, que el libre mercado se regula solo por la mano invisible del mercado y que el Estado nunca debe interferir en absolutamente nada, porque cuando hay fallas del mercado, el mercado tiene esa sabiduría autónoma de autorregularse y de autocorregirse, que el Estado no debe intervenir en absolutamente nada? Bueno, da la casualidad que cuando las cosas se ponen mal, entonces ahí sí recurren al Estado y le piden al Estado subvenciones, bonos, ayudas económicas, deducciones, reducciones fiscales, etc. Incentivos, ¿no? Porque para ellos son incentivos. Lo mismo que critican cuando desde los sectores populares exigimos, por ejemplo, ciertas subvenciones o compensaciones económicas para los quintiles más pobres de nuestra sociedad. Pero fíjese usted ahí la contradicción. Y bien, decía usted, Carla, esa palabra bien utilizada. Incentivos les llaman ellos. Porque también el lenguaje político de los neoliberales es muy hábil. Tratan de darle otro significado y otra connotación a los conceptos. Hacen un uso de las palabras distinto, tratan de darle la vuelta, no les llaman, perdón, ellos subvenciones, sino que le dicen incentivos para que podamos seguir adelante. Entonces, claro, tenemos gremios de los grandes sectores empresariales que únicamente apelan a recibir beneficios para ellos, que no pelean por el resto. Y en este país se necesita un proyecto nacional, pero que sobre todo aglutine a las clases medias y a los sectores populares bajo objetivos comunes. Tristemente, no hay Estado, no hay gobierno, y ese era uno de los temas que yo esperaba escucharle a Daniel Noboa, que proponga 2, 3 políticas concretas para aliviar el bolsillo y la crisis económica de las clases medias y de los sectores populares. Nada de eso hizo. Permítame, doctor, 2 cosas. Primero, saludos desde Brooklyn, New York, muy triste por lo que está sufriendo nuestro querido país. Armando Segovia nos hizo un superchat. Y el segundo superchat de Luis Arteaga, que va para usted. Saludos de Ecuador en directo y en especial al doctor Mauro Andino, futuro asambleísta de lujo para un mejor Ecuador. Así que permítame leer eso. Y le doy paso al licenciado de la Cruz con esta pregunta. Presidente Noboa sabe que está en la cuerda floja, que el pueblo está cansado y que sus TikTok ya no convencen. De una u otra forma, el CNE está interviniendo en muchas acciones en las nuevas elecciones. Tanto así que hay partidos políticos como Pachacutic, Construye, Suma, que se están quedando, o se han quedado ya, usted me va a decir el proceso cómo está, sin asambleístas nacionales. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso, Jaime? Miren, lamentablemente tenemos un tribunal contencioso electoral que no da absolutamente ninguna garantía en lo más mínimo para poder participar en esta contienda electoral de manera justa y equilibrada. Un tribunal contencioso electoral
que se ha convertido en árbitro del poder de turno, en un árbitro que resuelve al vaivén de las mayorías que se encuentran en el poder, es decir, quien gobierna es quien manda, es quien dirige en ese Tribunal Contencioso Electoral, y eso permite que quienes manipulan a estos organismos, quienes tienen injerencia en estos organismos, llámese Gobierno Nacional, llámese Presidente Daniel Noboa y todos sus acompañantes en su equipo de gobierno, bueno, pues que corran con ventaja, que salgan mucho más adelante en la contienda electoral, porque tienen ventajas institucionales, perjudicando a unos y favoreciendo a otros. Es lamentable que en pleno siglo XXI y en pleno año 2024 sigamos teniendo una democracia restringida, una democracia híbrida, una democracia mutilada, donde no se puede competir en igualdad de condiciones, porque el árbitro electoral, reitero, quien debería poner orden y actuar en derecho, corre o resuelve a favor de quien lo presiona o a favor de los intereses del poder de turno. Doctor, hablemos del juicio político a la ministra Mónica Palencia, que fue la semana pasada. En ese juicio vimos a una gran cantidad de ministros de este gobierno que estaban presentes en la asamblea. Vimos incluso a la señora Inés Manzano, que es la ministra encargada del Ministerio de Energía y también es ministra de Medio Ambiente, y a otros ministros más. Al parecer el país está muy bien, no hay nada que hacer en el gobierno, están al día con su trabajo, porque ver a la ministra de Energía pasar todo un día dentro de la asamblea aplaudiendo a la ministra Palencia porque no se la pudo censurar y tampoco despedir del gobierno. ¿Qué lectura darle a esto? Jaime, yo me imagino que la ministra de Trabajo ya les habrá abierto un sumario administrativo pues a todos los ministros, porque como ese día no fueron a trabajar, supongo yo, ya les habrá iniciado el proceso disciplinario, el proceso administrativo, sancionador a nivel interno, para al menos suspenderles de las funciones unos 30 días, unos 60 días, o si no, destituirles, pues. Porque si eso intentan con la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, yo me imagino que lo mismo tendrían que hacer con todos estos ministros que en vez de estar trabajando, en vez de estar dedicados a sus actividades y a sus acciones cotidianas para resolver los problemas del país, más bien tuvieron todo el tiempo del mundo para ir a jugar de barras bravas y hacer de hooligans, como si estarían en algún estadio en la década de los 80, ya en Inglaterra. Doctor. Entonces, aplaudiendo, fíjese usted, o sea, es vergonzoso. Y si se da cuenta de algo usted en este video, Irene Vélez es la que está de negro. Ella está revisando a todos que aplaudan. Mire cuando gira la cabeza, está viendo que todos estén aplaudiendo. La canciller y todo. ¿Sí se da cuenta de eso? Bueno, no sé si tenga ya hasta ese nivel de directrices, pero al parecer uno Yo recién caigo en cuenta de esto. Podría intuir que eso es así. Pero mire, más allá de ese detalle, querido Jaime, a mí sí me parece repudiable desde todo punto de vista que en medio de una crisis social, económica, como la que vivimos, todo el gabinete presidencial se haya movilizado para actuar como barras bravas de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Ojo, yo no digo que como compañeras y compañeros de gabinete no la respalden. Pueden hacerlo, es legítimo. Pero de eso a acudir al pleno de la asamblea y a estar vitoreando, gritando, saltando para respaldar a su colega ministra, me parece vergonzoso, porque en vez de dedicarse a eso, deberían estar resolviendo los problemas más urgentes del pueblo ecuatoriano. Ya vemos cuáles son las prioridades de ellos. La prioridad de ellos es cuidarse entre ellos, no cuidar al pueblo ecuatoriano. La prioridad de ellos
es evitar perder el puesto de uno de ellos o de cualquiera de ellos. No evitar que se pierda la vida de los ecuatorianos o que se pierdan los trabajos de los ecuatorianos. Bien dicen que las élites en este país y los viejos políticos del pasado que representan ellos, porque ellos son el viejo Ecuador, ellos son los viejos políticos con sus prácticas anquilosadas en la década de los 70, de los 80, porque aunque en la cédula de identidad diga que son jóvenes, tienen prácticas de dinosaurio, tienen prácticas arcaicas, tienen prácticas medievales. Bueno, bien dicen que claro, esos viejos políticos no tienen principios, sino tienen intereses, no tienen ideales, sino que tienen negocios. Así actúan ellos, por eso se defienden así, con tanta vehemencia. El presidente ayer dijo que ha rescatado al país del precipicio. No sé a qué precipicio o cómo lo ha rescatado, porque creo que estamos casi que al borde del precipicio. El presidente Noboa dice muchas cosas. De todas las que dice, ¿cuáles son verdad? Creo que hay que ir escarbando para identificar si son medias verdades, si son falsedades, si son mentiras completas. Fíjese usted, precisamente antes de esta entrevista, yo revisaba la cuenta oficial de esta plataforma, de este medio que se encarga de hacer verificación, fact-checking, que se llama Lupa Media, y de 7 aseveraciones, me parece, de 7 aseveraciones, si mi memoria no me falla, que había hecho el presidente Noboa. En la entrevista, creo que a 5 de esas les faltaba contexto, es decir, eran verdades a medias o eran medias falsedades, etcétera. O sea, eso me parece terrible, me parece desastroso. 5 resultan engañosas y una carece de contexto, de las 7 que dijo. O sea, solo una era verdadera. Ese es el presidente que tenemos. Un presidente que hace un uso doloso, con voluntad y conciencia, de la mentira como herramienta, como instrumento político. Y es algo muy característico de los gobernantes que se alinean en las orillas más ultraderechistas de nuestro país y del mundo en general. Estos actores políticos distorsionan y desnaturalizan la democracia a través del uso de mentiras constantes. No les da vergüenza mentir, no les da vergüenza engañar, estafar a la gente, ni se ruborizan. Saben que con la mentira algo lograrán instalar, saben que con la mentira lograrán generar cortinas de humo. Por eso desde los sectores progresistas y desde las izquierdas tenemos la obligación ética, moral, intelectual de desmontar esas mentiras y esas falsedades. Por ejemplo, creo que hay que insistir en todas las historietas que lanzó el presidente Noboa para justificar su ineptitud al frente del manejo y de la gestión de la crisis eléctrica. En cierto momento dijo que se habían abierto las compuertas de Masar y que por ahí se habían ido los caudales. Bueno, una barbaridad absoluta. Los propios técnicos le desmintieron y le dijeron, presidente, vea, no hay compuertas, esto es imposible que suceda. En otro momento le acusó de sabotaje y de traidor a la patria a su propia ministra, Andrea Robo, y luego se demostró que ella sí le informó oportunamente. Existen los mensajes de WhatsApp y a él no le dio la gana de hacer algo, ni a su ministro de gobierno Arturo Félix Wong, y luego ellos fueron los primeros en denunciarle en la fiscalía a Andrea Robo. En enero ya tuvieron información por parte de CNEL, tampoco les dio la gana de hacer absolutamente nada. Bueno, tenemos un presidente que miente a cada instante y reitero, tenemos la obligación de desmontar esas falsedades porque esto no va solo de ideologías, esto va más allá de ese campo, esto va del país, esto va de salvar lo poco de la democracia que nos está dejando Daniel Noboa.
Doctor Mauro Andino, tengo una inquietud de Maribel Zambrano que nos escribe desde Facebook. Dice que le pregunte al doctor Mauro Andino si el pueblo puede denunciar a esos ministros porque no fueron a trabajar ese día y acudieron a la asamblea a aplaudir a la ministra Mónica Palencia. Mire, solo la asamblea podría ya iniciar algún proceso de fiscalización y de control político, que sería importante. Claro, seguramente estos ministros van a decir que ese día que estuvieron ahí en la asamblea lo hicieron sacando un permiso con cargo a vacaciones. Seguramente van a decir eso. No me sorprendería. Van a decir que ellos oportunamente hicieron el trámite administrativo y que ese día estaban haciendo uso de una vacación, de un día de vacación o de un permiso sin sueldo, y que por eso es que estaban ahí. Sin perjuicio de aquello, claro, cualquier ciudadano también podría presentar una denuncia en el Ministerio del Trabajo, pero ya sabemos a quién responde la ministra del Trabajo, que se presta para una serie de barbaridades, y es bastante triste porque la señora incluso en su momento fue jueza del trabajo. Y fíjese usted, vía sumario administrativo quiere bajarse a una vicepresidenta de la República. Ya, vamos con otro tema, doctor Mauro Andino. ¿Qué se puede destacar de este gobierno en estos 11 meses que lleva en el poder? Algo que haya cumplido el gobierno y que nos haya llamado la atención a los ecuatorianos. Yo creo que al inicio Daniel Noboa hizo uso de un discurso bastante conciliador. Yo recuerdo, a título personal, yo había reconocido aquello, actuaba bajo un marco discursivo bastante dialogante, sin acudir a los extremos, sin polarizar aún más el escenario político. No hay que olvidar que él, al igual que Lasso, ganó hablándole, si usted quiere, Jaime, al centro del electorado, refiriéndose que todo lo anti tenía un techo, que él más bien prefería ser un pro Ecuador, un pro país, y que él lo que buscaba era trabajar con todos los sectores políticos, económicos, sociales, etc. Creo que eso tal vez es lo más relevante en los inicios del gobierno de Daniel Noboa, porque también hay que mencionar que al inicio del régimen él empieza a tener números altísimos de aceptación como resultado del secuestro y el asalto al canal de televisión nacional TC Televisión. Bueno, a partir de ese momento, cuando se declara vía decreto el estado de excepción invocando el conflicto armado interno o conflicto armado no internacional, en ese instante se genera un despegue bastante consistente de la gestión de gobierno de Daniel Noboa. Pero eso en la práctica no viene a ser una política pública ni viene a ser una acción específica que mejore las condiciones de vida, las condiciones materiales de la población ecuatoriana. Porque este hecho más bien lo que generó es que amplios sectores de la sociedad desplieguen su apoyo en favor de Daniel Noboa, pero básicamente por todo este escenario de temor, de terror, de pánico que existía. Y claro, en escenarios de shock, generalmente quienes sacan mayor ventaja son quienes están al frente del poder, porque haciendo uso de una retórica belicista, de una retórica beligerante de combate al crimen organizado, pueden ganar adeptos y apoyos en función de aquello, porque son temas muy sensibles que conmueven a la sociedad y que se meten aquí en el imaginario de la gente. Pero en la práctica, creo que lo único que yo podría recordar es ese Daniel Noboa del inicio, más conciliador, menos polarizante. Por fuera de eso, yo le digo, Jaime, una sola obra que haya hecho Daniel Noboa. De las ofertas que hizo. Vea, pero ¿qué no propuso? Dijo que no iba a usar el avión presidencial porque supuestamente, creo que dijo, corríjanme ustedes, creo que dijo que cada vuelo, ida y vuelta, no sé, del avión presidencial costaba la carrera universitaria de un joven. Bueno, sigue usando el avión presidencial.
y es el que más ha viajado durante este periodo de gobierno comparado con Lasso y con otros presidentes. Es el que más ha viajado, más tiempo ha pasado fuera que tiempo gobernando aquí en el Ecuador. Bueno, ofreció vender el avión presidencial, no lo hizo. Ofreció darles becas a los jóvenes universitarios, no lo ha hecho. Ofreció no subir impuestos, pero si esto es algo fundamental para agarrarle en la mentira a Pinocho Noboa. Vea, dijo que no iba a subir impuestos y subió el IVA al 15%. Y no conforme con eso, dijo que el incremento del IVA era para recaudar y esos recursos destinarlos al combate de la inseguridad, al fortalecimiento de la Policía Nacional. Y da la casualidad, y esto quedó evidenciado en el juicio político en contra de la ministra Palencia, esos más de 500 millones de dólares que ya se han recaudado por concepto del incremento del IVA, no han ido a parar a la Policía Nacional. Nadie sabe dónde está esa plata. Solo 29 millones han llegado al Ministerio del Interior. ¿Perdón? Solo 29 millones han llegado al Ministerio del Interior. Imagínese usted, ofreció subir las pensiones jubilares de nuestros abuelos, de nuestros padres, de aquellos que ya están jubilados, porque dijo que las pensiones jubilares debían equipararse al salario básico unificado. Eso dijo Daniel Noboa. Amigos, amigas que nos están escuchando, revisen en el internet toda la batería de propuestas que hizo Daniel Noboa y que no ha cumplido absolutamente ninguna. Al contrario, de elevar las pensiones jubilares y equipararlas al valor del salario básico unificado, su delegado ante el Consejo Directivo del IES más bien andaba proponiendo hace algunos meses atrás elevar la edad de la jubilación y el número de aportes para que la gente se jubile más tarde, en desmedro precisamente de los derechos sociales de los ecuatorianos. Doctor, tengo una pregunta media curiosa. Luis Carrillo dice desde Londres, nos escribe, una pregunta para el doctor Andino. ¿Para cuándo nace el bebé de la fiscal y cuándo toma el permiso maternal, me imagino? Vea, casi me hacen atorar con el juguito que me brindan por acá. Vea, yo no soy médico, Jaime. No soy médico. Una pregunta curiosa, dije. Sí, es que no soy. La gente es curiosa, yo también soy curioso a rato. Ni ginecólogo, ni pediatra. No, oiga, no. Eso de doctor que usted me dice es por lo que soy abogado nada más, pero no porque le haga las ciencias médicas. Tal vez la gente por eso se confunde. La gente piensa que es médico, ¿no? Bueno, pues yo realmente no sabría responder a aquello, ¿no? Digo, mera intuición, nada más, mera intuición. Supongo que ya estará bastante avanzado el estado de gravidez, de embarazo de la fiscal y me imagino que pronto dará luz, ¿no? Correcto. Doctor, bueno, el día jueves empezamos un feriado. El jueves, ¿no? El jueves hasta el día lunes. ¿Este feriado es de turismo o en realidad es un feriado eléctrico que manda a la gente a descansar, pero sin luz? Es un feriado eléctrico, Jaime. Es una cortina de humo para desviar la atención, para tratar de tapar la incompetencia gubernamental. Daniel Noboa sabe que la gente está molesta. Y no hace falta utilizar ese lenguaje procaz, vulgar que él utiliza en la entrevista con Rafael Cuesta, porque además la torpeza con la cual se maneja le hace pensar a él que siendo procaz y vulgar en el uso del lenguaje, entonces va a conectar más con la gente. Como si la gente va a decir, sí, Noboa como es mal hablado, entonces es de los míos, es de mi barrio, juega pelota a las 10 de la noche, a las 11 de la noche en la calle del barrio, juega indoor, que jugamos acá en la sierra también. O sea, me imagino que eso pensará él, ¿verdad? Pero en la práctica, ese feriado eléctrico lo que busca es desviar la atención. La situación es catastrófica, Jaime, Carla. Ya incluso nos está generando afectaciones desde el punto de vista de la salud mental. Y hay que poner sobre la mesa esto. ¿Usted cree que es normal para una persona vivir sin 14 horas de luz eléctrica?
Así. En el horario que a mí me corresponde, acá en Quito, tenemos solo 3 horas de luz en el día, de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Por eso yo les decía que hoy estoy en la vivienda de mi hermano Edu, porque si yo estaría en mi departamento, no tengo luz. Si estaría en la oficina, en el estudio jurídico de mi padre, tampoco tendría luz eléctrica. Fíjese usted, o sea, bueno, ¿a dónde nos están conduciendo? Hay niños que no tienen cómo hacer la tarea, los deberes, a quienes nos gusta la lectura y que generalmente usamos la noche como un espacio para recrearnos, para leer, para tratar de relajarnos un poco. No podemos hacerlo. O sea, realmente es una situación catastrófica. Pensemos en los medianos y pequeños emprendimientos, en la vecina de la tienda, que no tiene cómo vender sus productos, que se le están dañando los cárnicos, los embutidos, los lácteos, que no tiene cómo recibir productos y a su vez el intermediario, el que le va a vender los productos, vende menos y tiene menos utilidades. Y a su vez el mayorista, el que le vende a ese intermediario, también empieza a vender menos. Pensemos también en los grandes industriales honestos, que pagan impuestos, que se sacrifican, que hacen patria día a día, que hay buenos industriales también, buenos empresarios. Industriales, por ejemplo, del sector de la leche, el sector agroexportador, el sector agrícola, el sector ganadero de este país. Es decir, toda la cadena de producción sufre afectaciones, del sector del transporte. Ayer yo hablaba con 2 o 3 taxistas, y ellos, ¿qué me decían? Que en las noches ya no salen a trabajar, porque la ciudad está en tinieblas, porque parece una película de terror, parece una escena de esta serie que se llama The Walking Dead, de estos zombies, de estos muertos vivientes, una ciudad a oscuras. Y los conductores, los señores taxistas me decían, mire Mauro, vea, ¿qué vamos a salir si hasta hay el miedo de que a uno le asalten, de que le secuestren? Bueno, ¿qué hacemos con los profesionales de clase media? ¿Qué hacemos con ustedes, con los medios de comunicación? Que sin luz, pero si a Ecuavisa se le va la luz, pues el domingo pasado, a Ecuavisa se le va la luz. O sea, la situación es catastrófica y creo que esto debe hacernos reflexionar profundamente para que elijamos adecuadamente y que salgamos ya de esta improvisación. Basta ya de tener niños ricos en el poder. Basta ya de dejarnos engañar con esa retórica falsa, funesta, de que como tienen plata, entonces saben hacer bien las cosas, de que como tienen plata no van a robar, de que como tienen así plata lo vendieron a Lazo no van a contratos a los familiares, de que como tienen plata van a hacer crecer económicamente al país, de que como tienen plata van a traer inversión extranjera. Bueno, ya era hora de que los que tenían plata y han gobernado hagan todo eso en este país, y más bien nos han sometido y nos han hundido en el abismo. Ahora, doctor Andino, hablando de niños ricos, ¿no? ¿Qué pasa? El presidente Daniel Noboa siente que tiene un rival directo, Jan Topic. Yo le digo, Carla, sería terrible, hablo a título personal, como Mauro Andino Espinosa. Reitero, como Mauro Andino Espinosa, hablo a título personal. Sería terrible que no le dejen participar a Topic. Yo creo que debe correr, debe participar, porque lo único que quedaría demostrado es que Noboa tiene controlado el Tribunal Contencioso Electoral. Y significaría además que el dueño de la pelota, que vendría a ser Noboa, quiere jugar solo con los que él quiere jugar, pues. Y cuando ya empieza a perder en el partido, entonces simplemente se lleva la pelota, es decir, se lleva el Tribunal Contencioso Electoral y dice, como estoy perdiendo y yo soy el dueño de la pelota, entonces ya nadie juega para que nadie me gane y yo me quedo con la pelota y me quedo también con el árbitro. Entonces eso es lo que está buscando Daniel Noboa en este momento. Y creo que eso en términos democráticos es terrible y es catastrófico. Aquí quien tiene que decidir es el pueblo ecuatoriano en las urnas. Y yo estoy convencido que luego de estos años de desgobierno, luego de la tragedia nacional, el pueblo ecuatoriano sabrá tomar la mejor decisión en las próximas elecciones. ¿Usted cree realmente que se logre apalear el tema de los apagones hasta diciembre? Porque bueno, básicamente fue otra propuesta más del presidente en su última entrevista. No le creo, lo digo así abiertamente. Ojalá
Ojalá que cumpla, por el bien del país, por el bien de la gente, por el bien de todos los ecuatorianos. Ojalá que cumpla, pero no le creo. Y hay razones para no creerle, porque tenemos un presidente Pinocho Noboa. Miente a cada instante. Pero acuérdense ustedes cuando nos dijeron que estaban bombardeando las nubes, pues. Pero si hablaron eso de que estaban bombardeando las nubes para que dizque llueva. Ese fue un embuste. Dijeron que ya tenían un acuerdo con Israel para que Israel nos ayude. Oiga, esas son las cosas que tenía pues que haberle preguntado Rafael Cuesta. Y ahora para rematar, este hombre dice que está hablando con Francia para ver si es que aquí generamos energía nuclear. Oiga, pero si en este país ni los semáforos respetan, pues el semáforo en rojo se pasan los carros. ¿Usted cree, Carla, que aquí vamos a ser capaces de administrar una planta nuclear? O sea, creo que quieren que Ecuador sea el nuevo Chernobyl de Sudamérica. Pues, o sea, yo no me imagino. O sea, con un loco así, que en el rato menos pensado se le crucen los cables y en un momento de ira, de desafuero, capaz aplasta un botón y hace estallar pues esa planta de generación de energía nuclear. O sea, realmente está ya desubicado el hombre. Creo que alguien le mete ideas bastante obscenas, tontas. Como las cárceles barcazas también, ¿no? Exactamente. Que no ha cumplido. Y él se cree eso y dice, sí, estoy hablando con Francia para ver si acá generamos energía nuclear. Pues se da cuenta, energía nuclear en Ecuador. No podemos ni siquiera contrarrestar el problema tenemos. Pero no nos sorprendamos, pues también ofreció una cárcel en la Antártida, pues. O sea, parece ser que el presidente como que tiene sueños de perro. Delira ciencia bastante. Ficción, a él le agradan las películas de ciencia ficción, es lo que parece. Doctor, a nivel internacional, nuevamente el presidente, la vuelve a hacer. Y efectivamente, una de las salidas para paliar el tema de la crisis energética es que Colombia nos ayude. Pero en las condiciones en que él solicita o manifiesta que sí desea esa ayuda, ¿son las correctas a nivel internacional? ¿Cómo está visto el Ecuador en estos momentos a nivel internacional? Prepotente desde todo punto de vista Daniel Noboa, cuando en la entrevista con Rafael Cuesta casi que le ordena pues a Gustavo Petro para que le venda energía. Con una pistola. Sí, pues o sea, poco le faltó para decirle qué fue Petro, a qué horas están acá los suministros, la energía, a qué horas nos envías. O sea, hay que ser tinoso en ese tipo de cosas, pues. Daniel Noboa, usted no está en condiciones de exigir de esa manera. Si nosotros somos los necesitados, cuando uno necesita pedirle un favor a alguien, uno no va más bravo, pues, de exigirle a esa persona para que te haga el favor, pues, o sea, este pan está desubicado, de verdad. O sea, es que yo ya no entiendo. O sea, más bravo todavía, más soberbio, más insolente. Le dice, claro, pues, como él fue el primero a poner eso de ayudar a Ecuador, ya, pues que se manifieste. O sea, como dirían en mi barrio, limosnero y con escopeta. Así es, limosnero y con escopeta. O sea, no se pueden manejar así las relaciones diplomáticas a punta de rabietas. Por último, dejó en el aire el mensaje de que capaz que Colombia no nos vende por un tema ideológico. O sea, palabras más, palabras menos. Dejó sentado que Colombia no nos vende porque Petro quiere hacerle daño a Ecuador por un tema ideológico. O sea, eso fue lo que dijo, eso era lo que subyacía en ese mensaje, lo que quiso instalar. ¿Ustedes creen que los otros países, que los demás miembros de la comunidad internacional nos van a ver con respeto, nos van a ver con empatía? Pena les hemos de dar nosotros, el pueblo ecuatoriano, pero de Noboa como presidente les ha de dar iras más bien, pues. Entonces, es inaudito que él pretenda solucionar esto a la brava e imponiendo a que su homólogo le venda energía cuando debería ir, pero poco más, debería ir así. Decirle, por favor, presidente Petro, denos una mano. Olvidémonos cualquier cosa del pasado. Me comprometo a pagar bajo las condiciones justas que aquí acordemos. Pero no en la forma que él lo dice.
Este presidente parece un presidente de curso, ¿no? Como cuando uno está en el colegio, ¿no? Se puso a sumar, a restar en la entrevista. Y todo engañoso esa entrevista, porque desde el momento que ponen un micrófono y no le ponen un cable, ya pues se le están burlando a la gente, pues. Y bueno, el reloj también demuestra que esa entrevista no fue en vivo, sino grabada. Absolutamente. Es una burla para la gente, ¿no? Yo no sé la gente que vota por este presidente, hasta dónde pueden seguir confiando y creyendo que nos va a sacar del hoyo donde estamos. Yo creo que ya la gente tiene que reaccionar. Pero es fundamental, reitero, algo que mencioné hace unos momentos, Jaime y Carla. Desde las izquierdas y desde los progresismos tenemos que desmontar con argumentos las falacias y los embustes de Noboa. Eso es fundamental. Creo que debemos ser una oposición democrática y propositiva también al respecto. Hay que exigirle, por ejemplo, que transparente el tema de la ejecución del plan maestro de electrificación. ¿Por qué no se hizo nada al respecto? Y claro, también hay que decir que no todo es culpa de Noboa. Esto sobre todo se viene arrastrando desde el gobierno de Guillermo Lasso. El gobierno de Lasso se demoró 2 años y medio, repito, 2 años y medio en adjudicar los contratos a agentes económicos del sector privado para que ejecuten proyectos de generación de energías renovables, proyectos fotovoltaicos, proyectos eólicos, etcétera, solares, etcétera. Bueno, ya eso quedó al final del gobierno de Lasso, pero quedó adjudicado. Bueno, luego, ¿por qué no siguió adelante Noboa? ¿Por qué no se conformó, no se autorizó el fideicomiso, que era lo que faltaba en ese momento para que esto ya se ejecute? Recién en este mes de octubre, que ya estamos cerrando, la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, acabó de firmar la autorización para la ejecución de algunos de esos proyectos. Por ejemplo, en Santa Rosa me parece que es uno de ellos. Pero recién en este mes de octubre. ¿Qué pasaron haciendo los primeros 10 meses de este año? Pajareando, pensando en cualquier otra cosa. Y ahora... Es la verdad. Es la inmortalidad del cangrejo, dice mi mamá. ¿En qué estás pensando? En la inmortalidad del cangrejo. Se presentó como un experto en temas energéticos. Es la verdad. ¿Por qué no invirtió un solo dólar en el mantenimiento del parque térmico, del parque termoeléctrico, que es fundamental tenerlo a punto, listo, sobre todo en momentos de estiaje? ¿Por qué no planificó, por qué no tuvo la previsión necesaria para advertir que se venía este estiaje, que además todo el mundo lo sabía? Y cuando digo todo el mundo no me refiero a todos los ecuatorianos o a los expertos en nuestro país, me refiero a todo el mundo en la región, en el mundo en general, porque ya se advertía que la sequía era inminente y que había que tomar los recaudos necesarios. No lo hizo. A última hora empezó a adjudicar contratos truchos como la barcaza turca, por ejemplo. Y ahora la crisis para el gobierno es hídrica, no es una crisis energética, sino una crisis hídrica. O sea, tratan de camuflar todo, ¿no? Y como tienen a sus rocolas, que para eso les pagan bien, son los que tratan de llevar el mensaje de la mentira, como quien dice la realidad. Porque todos los días nos mienten. Sale el uno que es el vocero, la rocola mayor, Carlos Vera. Por ahí sigue la Radio Centro, sigue Arropadito, creo que le dicen ahora. Y algunos otros que son de la capital de la República. Es un papel vergonzoso el de ciertos medios de comunicación, de determinados periodistas, que lo único que buscan es proteger a Daniel Noboa. Pero que no es gratis, ¿eh? Desvirtuar la verdad de los hechos, desnaturalizar las circunstancias que estamos atravesando como país y que siempre le encuentran un justificativo, siempre le encuentran algún motivo del por qué las cosas no resultan. O es culpa de alguien, o aún hay que esperar más tiempo, o hay que apoyar al presidente Noboa. Y claro, luego sale a la luz las inmensas pautas o contratos de publicidad que el régimen mantiene con estos actores mediáticos. Y ahí uno puede atar cabos
y uno puede llegar a las conclusiones del por qué precisamente le defienden como le defienden. Sin duda alguna. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo. No sé si Carla tenga alguna otra inquietud. Carlita. Lo único que quisiera preguntarle, doctor Andino, ¿cómo ve el panorama de la vicepresidenta? Ya mismo estamos en enero. Justo ayer estaba analizando un momento sobre ese tema. Yo me mantengo, ella tiene que asumir la presidencia de la República, pero seguramente van a hacer uso de una serie de triquiñuelas jurídicas y políticas para evitar que la vicepresidenta asuma el poder por el mes que dura la campaña electoral. Un posible escenario, seguramente la ministra del Trabajo, subordinada de la vicepresidenta, esto es lo más loco que uno pueda imaginar, va a resolver en ese sumario administrativo que sí ha cometido algún tipo de infracción y seguramente la va a suspender en el ejercicio del cargo sin sueldo, se me ocurre a mí, pongo un ejemplo, por 2 meses, por ejemplo. Y hasta que la vicepresidenta presente a su vez una acción de protección y esta se resuelva, seguramente ya pasará los 30 días de campaña, un potencial escenario. El otro, que el propio Noboa no haga caso a lo que dice la norma electoral, es decir, que no le encargue, y simplemente el Consejo Nacional Electoral señalará que ellos no son competentes para sancionar esta infracción electoral, y si es que alguien se siente inconforme, que acuda ante el contencioso electoral con la denuncia respectiva. Hasta que se resuelva esa denuncia en el contencioso electoral, pues podrá pasar igual mucho más tiempo de lo que dura la campaña y seguramente pues él seguirá en el ejercicio del cargo. Yo creo que ellos están decididos absolutamente a no dejar de asumir a Verónica Abad. Estaremos atentos ya, bueno, falta poco y los días cada día se van más rápido. Doctor, gracias, le deseamos que tenga una excelente semana y bueno, pues esperemos que también un buen feriado eléctrico. Muchas gracias, Carla, gracias, Jaime, siempre a las órdenes. Un gusto haber charlado con ustedes y con toda su audiencia. Hasta pronto. Gracias al doctor Mauro Andino, docente universitario, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo de la coyuntura política, la realidad del Ecuador, de lo que estamos viviendo en esta crisis energética para el gobierno, crisis hídrica. Y ya falta poco, me quedé con la duda, ¿no? Ya falta poco, Jaimito, ya mismo viene diciembre, enero, y ¿qué se inventarán con el tema de la vicepresidenta? ¿No? Otro atropello más, otra burla más a la norma constitucional. Como dijo el doctor Mauro Andino, yo creo que van a poner algún ministro o alguna ministra. Ahora, si es que no llegan a ganar la presidencia o la reelección el señor Daniel Noboa, las consecuencias que se le vendrán a esa persona que asuma el cargo de presidente pueden ser complicadas, porque va a firmar como presidente de la República. ¿Qué firmará, no? ¿Qué tipo de documentación? De una manera ilegal. ¿En qué condiciones va a ser designada, no? O sea, las consecuencias que se le puedan venir, o sea, quien asume ese cargo va a ser bastante difícil. Yo no quisiera, si a mí me dijeran, ¿quieres ser vicepresidente? Les digo, no, gracias. En tus vacaciones, descubre el estado de New York, la belleza de su capital Albany, el increíble lago Ontario en Rochester, las impresionantes cataratas del Niágara, pasea por Long Island, sus faros, playas y paseo en Gabarra sobre el Océano Atlántico. Descubre la belleza de las montañas nevadas y practica esquí. Compra en los mejores outlets. Disfruta de la arquitectura hindú más grande de América. Reserva tu hospedaje y transporte desde y hacia el aeropuerto John F. Kennedy al 64 69 86 27 95. Aceptamos PayPal. Y como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Ramiro Aguilar,
después de hacer algunas cosas y poderlo tener por la vía telemática, porque la situación de los cortes de energía es difícil tener a todos los invitados que siempre tenemos aquí en el programa. Saludamos con el doctor Ramiro Aguilar. Doctor, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Muy buenos días, Jaime. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de Ecuador en Directo. Sí, es complicado. Es muy complicado. Hoy mismo tenemos apagones de entre 6 y 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Son apagones de 5 horas en horario laboral. Y luego a las 5 de la tarde vuelve el apagón hasta las 12 de la noche. Entonces, es un problema muy, muy serio el que está atravesando el país a la altura de la pandemia. O sea, dejando de lado, desde luego, el riesgo físico, pero el golpe económico y el golpe que está recibiendo anímicamente el país es muy fuerte. No es agradable estar sin energía eléctrica todo el día, Jaime. Uno se neurotiza porque no puede trabajar, porque el país camina lento, porque si usted tiene energía, las repetidoras de los celulares o de internet no tienen energía y se complica la comunicación. Son horas muy oscuras, literalmente, aquí ya no hay metáfora, literalmente las que está viviendo el país. Estamos viviendo la época del 90, me parece, ¿no? Totalmente. Pero no con el número de horas de apagones. Porque en ese tiempo no teníamos celular y nos quedamos sin celular, ¿no? Nos quedamos sin celular y hasta sin internet porque se te apaga el aparato ese que reparte el internet en casa y ya no tienes internet. Volvimos a los 90 además por la incertidumbre, Jaime. Es decir, en los 90, a finales de los 90, el dólar fluctuaba y la gente veía cómo perdía poder adquisitivo su salario en sucres. Y variaba la cotización del dólar día a día. Y hoy la angustia es otra. La angustia es ver si tiene energía para poder trabajar, para poder comunicarse. El día jueves es una incertidumbre, es decir, se inventó el presidente Noboa un feriado absurdo, innecesario, y la gran incógnita en el sector privado es si se va a trabajar o no. El golpe a quienes viven el día a día, es decir, a los pequeños emprendimientos, a los microemprendimientos, es muy grave, muy fuerte. Entonces no era el momento de mandar a las casas. Y Noboa lo ha hecho con una simpleza terrible y poco le importa el país. Yo creo que eso es lo que más duele. Ver una clase política en general a la que poco o nada le importa el país. Es terrible, ¿no? Y bueno, dice que es para que se reactive el turismo, pero ¿cómo se va a reactivar el turismo con apagones de 14 horas diarias? O sea, ¿dónde me voy? ¿Dónde me voy? Eso es como burlarse, me parece. Me explico, o sea, esa es una tontería. Mire, el problema de Noboa, aparte de que es inepto, es que es mentiroso. Él tiene un conflicto permanente con la verdad. Rehúye la verdad. Por último, era más fácil decir, señores, estamos muy mal en el tema de las cotas en las centrales hidroeléctricas y necesitamos paralizar un día el país. Así que se paraliza por eso. Fin del cuento. Y nos guste o no nos guste, es la realidad. Pero la mentira, el engaño, el eufemismo, el cinismo, el discurso vacío, la frase supuestamente ingeniosa, que termina siendo simplemente la canción tonta, que arrulla las noches de la gente muy simplona, es lo que le tiene a este país así. Ese divorcio permanente que tiene Noboa con la verdad, nos enardece a los ecuatorianos porque nos trata como tontos, como absolutamente tontos. Turismo, ¿dónde vamos a ir con 14 horas de apagón? ¿Dónde vamos a ir si no hay trabajo? ¿Dónde vamos a ir si hay inseguridad y te matan en las vías? Entonces, yo creo que aquí ya hay que castigar la mentira del gobierno. Pero el periodista que lo entrevistó el día domingo, Rafael Cuesta, él dice que notó que conversó con un presidente sincero y que no le miente. Al final de la entrevista, él se sentía hasta sorprendido de haber tenido a alguien que en realidad le estaba hablando con toda la verdad. Mire, Jaime, Rafael Cuesta
entrevistó a su sueldo. Y todo el mundo cuando le hace preguntas al sueldo, está contento, pues está feliz. O sea, yo no he visto nunca un tipo que se pelee con el sueldo. Y eso le pasa a Cuesta. Cuesta entrevista a su sueldo. Entonces a Cuesta no se le puede pedir ni profundidad en las preguntas, ni agudeza en el análisis, ni mayor reflexión en el momento histórico que está viviendo el país. Cuesta estaba entrevistando a su sueldo y hasta donde yo sé, nadie se pelea con su cheque, con su sueldo. Sí, porque en realidad no cuestionó casi que en ningún momento al presidente de la República. Terminaba dándole la razón a todo lo que decía Noboa. Más vale hasta lo ayudaba. Pero Jaime, a ver, recapitulemos un poco. En esa entrevista, Noboa dice algunas cosas que son muy interesantes. La primera dice, oigan, nosotros encontramos un país quebrado, con las cagadotas que habían hecho otros gobiernos. Olvidemos el tema de la vulgaridad. La pregunta que yo le habría hecho es, oiga, don Noboa, ¿y usted cuando fue candidato, acaso no sabía la gravísima situación económica y política y energética en la que dejaba al país el gobierno de Lasso? ¿Acaso usted no sabía, don Noboa, que su gobierno era un gobierno en mitad de periodo producto de la renuncia del presidente, llamada muerte cruzada? O sea, ¿usted qué creyó? ¿Que le convocaban a elecciones para pasar un carnaval? Y si no sabía las cifras, bastaba una semana en el gobierno como mucho para saber las cifras. Que no tenían para pagar ni 15º sueldo. Entonces eso evidencia lo que hemos dicho muchos y que a Noboa no le gusta, y es que el señor es un accidente de la democracia. Es un presidente que es consecuencia del azar criminal desatado después de la muerte de Villavicencio. En condiciones normales, el propio Noboa debió haber sabido que no iba a ganar la presidencia nunca, entonces estaba ahí dedicado al hueveo, escogió una candidata a la vicepresidencia sin mayor análisis, pero claro, hay gente a la que a veces se le asoma la Virgen. Sí, a veces se le prende la vela por el lado que no tiene cabo. Eso le pasó a Noboa y terminó siendo presidente de la República, pero la irresponsabilidad es no haberse dado cuenta del país que recogía a la semana de hacer gobierno y poner un equipo de trabajo a la altura de la crisis que tenía. La segunda cosa que dice es que él salvó la dolarización. Jaime, el Ecuador tiene apagones de 10 y 12 horas diarias. El Ecuador tiene una contracción 14 horas. En el primer semestre del año tiene una contracción del PIB expresada por el propio Banco Central. El Ecuador debe ser el cuarto año que no crece su Producto Interno Bruto. No hay turismo. Decrecen las exportaciones. Entonces, el gobierno de Noboa, producto de su ineptitud, es el que está poniendo en riesgo la economía, no la dolarización, la economía de los ecuatorianos y del país. Pero sale con este cuento de que él salvó la dolarización y nos tiene paralizados 14 horas al día. Tercera cosa que dice Noboa es, oigan, pero Jaime, le juro que hay que reprimir un poco el genio, el humor. Pero dijo también que ha saneado la economía del Ecuador. Eso, pero más allá de eso, dice, oigan, estoy hablando con Francia para la posibilidad de tener energía nuclear. Y suelta la mentira muy orondo, y no hay un periodista al frente que le diga, oiga, pero a ver, desarrollemos un poco el punto, con quién está hablando, qué es lo que plantea, cuál es el objetivo. Mentira, absolutamente mentira. Y sigue siendo, además dice que, bueno, pues si él se metió a la Embajada de México, entonces a él lo que le sobran es arrestos. Le sobran agallas. Pero si este no es un concurso entre gallos de corral. Este no es un concurso entre gallos de corral, de quién canta más alto o quién hace que las gallinas pongan más huevos. Este es un momento durísimo, muy oscuro de la historia del país, donde uno necesita
inclusive tender puentes, inclusive llegar a un acuerdo nacional. Porque de esta crisis, Jaime, no vamos a salir en mayo del 25. De esta crisis no vamos a salir después de las elecciones de febrero. El terrible daño que le dejó haciendo al país del neoliberalismo, de Moreno, de Lasso, que además Lasso le está sacando muy gratis, ¿no? O sea, un amigo mío guayaquileño decía una cosa muy cierta. Aquí el que está saliendo de vacaciones con el tema gratis es Lasso. Lasso destruyó al país, renunció con muerte cruzada, que es la renuncia anticipada del presidente, a los casi 3 años, se fue y hasta luego. Y ahora, claro, digamos que todos los faroles del país apuntan a quien está gobernando, pero Lasso la está sacando barata. Un tipo que destrozó al país después de haber estado inca durante 10 años diciendo que él era la alternativa para el país. En ese contexto se da la entrevista de Cuesta con su sueldo o de Noboa con su rol de pagos, como la quiera ver. Entonces, no había ahí ningún tipo de ejercicio periodístico. Pero es doloroso porque el resumen de todo eso es que hay un presidente mentiroso, hay un vacío completo en la presidencia de la República, un vacío enorme, y una clase política ecuatoriana que además está cambiando digamos que el guión. En vez de hablar de la crisis, de la ausencia de política pública, de la necesidad de tratar de exigirle al gobierno que tome medidas en la crisis energética, porque va a seguir en el gobierno hasta mayo del próximo año, se han dedicado a insultarse. Se han dedicado a insultarse, a hacer guiños con frases vacías, como lo decía, las frases estas ingeniosas que son la canción de cuna de los tontos. Entonces, el Ecuador está perplejo, anonadado, muy disgustado. Y esto, para enlazarlo con la entrevista que usted tuvo anterior a la mía, yo creo que el enojo nacional ni siquiera se ve hoy en las encuestas, Jaime. Ni siquiera se ve en las encuestas. Yo creo que no existe de los 16 candidatos, incluyendo a la señora González y al presidente Noboa, ninguno que pueda sentir adecuadamente hasta dónde llega el enojo nacional. El enojo del ciudadano de a pie que está fastidiado, que está empobrecido, al que le mienten incluso con el tema del refinanciamiento de las deudas. Le han dicho, te van a refinanciar las deudas, pero ¿qué van a hacer los banqueros? ¿Van a capitalizar interés? ¿Van a hacer anatocismo? ¿Van a diferir los pagos, pero van a capitalizar el interés, mejor dicho? Seguirán cobrando los intereses. Exactamente. Entonces, más negocio para ellos. Exactamente, Jaime, es un negocio para ellos, pero esa ira nacional, que la tengo yo, la tiene usted, la tienen muchas de las personas que nos están escuchando en este momento, tiene que traducirse en el voto. Y ahora mismo, Jaime, yo lo soy absolutamente claro, yo procuro analizar la realidad política del país y hoy mismo no sé ni por quién votar. O sea, a ese punto he llegado, no sé por quién votar. Veo candidaturas muy vacías. Veo gente que no tiene ni idea de la dimensión de la crisis. Le repito, esto no se va a arreglar en mayo. Uh-huh. Pero el presidente ha dicho que en diciembre arregla el problema. En diciembre puede llover, Jaime, y va a llover porque en algún punto va a llover. Pues, es decir, en diciembre probablemente el clima cambie, es lo que está anunciando las personas que conocen de esto, que va a haber un frente de muchas lluvias en la Amazonía, pero es la naturaleza. Y uno no puede atribuirse como un logro de gobierno el giro climático de la naturaleza. El problema es que la economía como tal, la economía en su conjunto, este Ecuador que no crece, que está estancado, que al contrario deja de producir y disminuye su Producto Interno Bruto, es un Ecuador que está literalmente ignorado, puesto en una casa de empeño que se llama el Fondo Monetario Internacional. Y hoy mismo el presidente Noboa ha dicho, a propósito, volviendo a la entrevista con el sueldo Cuesta, ha dicho
que hoy él recibió con un país con 4.000 millones de dólares en caja y que ahora tiene 4.000 millones en reservas y que hoy tiene 8.000 millones en reservas. Y que no eso las no quiere es burlarse de la gente. Pero además eso es lo que tiene que pagar este año por concepto de deuda contraída desde el gobierno de Moreno. Pues. O sea, no, por eso quiero enfocar aquí el análisis de una manera correcta. Es decir, la cara del naipe ha sido hoy Noboa, antes fue Lasso, antes Moreno, pero el nombre de la enfermedad se llama neoliberalismo. Y es a esa enfermedad a la que tenemos que ponerle remedio en las elecciones de febrero del próximo año. Correcto, estamos dialogando con el doctor Ramiro Aguilar. Doctor, ¿qué hubiese pasado si el que entrevistaba al presidente Noboa no era el sueldo o la rocola? Hubiese sido un periodista severo, ¿le podría haber tumbado la campaña presidencial o la carrera presidencial a la reelección? Yo creo que lo primero que le habría hecho es confrontarle con la verdad. Es decir, decirle, presidente, los hechos son estos. A ver, no se trata de que el periodista vaya a pelear con el presidente. No, es que cuando él miente, alguien que lo cuestione de verdad al presidente de la República, se va a poner nervioso. Exacto, pero ¿con qué confronta el periodista de veras? No confronta con palabras, confronta con la verdad. Es decir, claro. Decirle, a ver, presidente, cálmese un ratito, a ver, espérese un ratito. Usted dijo que no iban a haber apagones, que inclusive iban a disminuir los apagones y nos pone apagones de 14 horas. A ver, presidente, bájese un ratito. Usted dijo que le habían boicoteado las centrales hidroeléctricas. Un vocero suyo, Vera, dijo incluso que habían saboteado el embalse. Oiga, presidente, cálmese un ratito. Usted dice que está conversando con los franceses en temas de energía nuclear. ¿Con quién conversa? ¿Cuál es el alcance de lo que está conversando? Dígame con quién para yo poder llamar al tipo con el que está conversando y ver si lo que usted me está diciendo es cierto. O comunicarme con la prensa francesa y decirles, vean, confirmen esto. Oiga, usted tiene 8.000 millones de dólares en reserva y no las quiere gastar. Si nos estamos desapareciendo como país, no puede ni siquiera contratar una termoeléctrica, una barcaza. Y oiga, presidente, esto me parece básico. Oiga, presidente Noboa, y en todo el Pacífico Sur, que no es cosa menor, en todo el Océano Pacífico Sur, la única barcaza generadora de energía eléctrica que estaba disponible es la que trajo usted. O sea, no había más. No hay más barcazas. O el problema es que a usted el Fondo Monetario no le autoriza a usar el dinero. Eso era confrontar con la verdad, con los hechos, las posiciones del presidente. El periodista no tiene por qué pelear con el entrevistado. Tiene que confrontarle con la verdad. Yo no soy periodista, yo soy abogado, pero yo quiero, cuando escucho una entrevista, que quien está dando la entrevista me ilustre sobre lo que yo estoy viviendo, sobre mi realidad. Pero que no me cuente un cuento de una película de vaqueros, pues que no se invente una película de vaqueros. Porque además yo tengo derecho como ciudadano a estar informado de la dimensión de la crisis. Tengo derecho a que la gestión de gobierno sea transparente. Tengo derecho a exigir que rinda cuentas del gobierno. Y nada de eso se ha hecho hasta ahora. ¿Noboa es auténtico, doctor? En su cinismo sí, pues, sin duda. En su cinismo sí. Es un tipo vacío, cínico. Un hombre sin idea de gestión pública. El problema es que le quieren fabricar la imagen, los medios corporativos grandes, de que es un hombre que está haciendo gestión pública. Porque, le repito, durante el gobierno de Lasso no había quien atienda en la ventanilla. Y ahora, en el gobierno de Noboa, el que atiende, que es Noboa, ni oye a los que están en la fila. Él vive su mundo. Pero, ¿qué se le podía pedir? ¿Qué se le podía pedir a un individuo que fue accidente de la democracia? Lo mínimo que al presidente de la República se le puede pedir es responsabilidad en la gestión pública. Pero si
primero tiene que asumir su condición de presidente. Y yo creo, Jaime, que otro de los problemas que tiene el país es, quite usted los 10 años del expresidente Correa, sáquenlos del análisis y analicemos qué peso tiene la banda presidencial en el Ecuador. Porque parte del hecho de ser presidente es sentir el peso de la responsabilidad y del mandato. Quite usted los 10 años de Correa y ¿qué le queda? Le queda un tipo como Lucio Gutiérrez, que es Mister Intrascendencia, pues o sea, el tipo ahí... Hasta una burla. No le importa a nadie es intrascendente. ¿Qué más le queda? Alfredo Palacio. ¿Qué más le queda? Entonces, el problema es que la banda presidencial no tiene peso. No tiene peso, y como no tiene peso, no tiene responsabilidad, cualquier hijo de vecino cree que es facilito ser presidente. Entonces, Noboa vive esa concepción de la banda presidencial como un disfraz. Entonces, el tipo siempre anda con la banda presidencial para el desfile, para la foto, pero la banda presidencial implica la responsabilidad sobre la vida de 18 millones de personas, y eso es lo que no han hecho ni Moreno, ni Lasso, ni este caballero. En consecuencia, tenemos el desastre nacional que tenemos en este momento. ¿Y qué criterio tiene usted cuando le pregunta a Cuesta al presidente Noboa sobre esa visita que va a hacer a Colombia, donde va a reunirse con el presidente Petro? Y ahí él fue un poco prepotente, no sé si es el término que debo utilizar, soberbio, cuando le dijo que ahora que nos ayude, pues dijo al presidente al presidente Petro, dirigiéndose a él. Es como un poco ir a pedir caridad con una escopeta, ¿no? De esa manera se portó el presidente. Absolutamente impertinente, pero ¿qué se puede esperar de un gobierno que no tiene política exterior? O sea, ese es otro problema del país. No tiene política económica, no tiene política energética, no tiene política exterior. ¿Qué es la política exterior? Saber cuál es el rol del país en el contexto de la comunidad internacional. Por eso no debió haberse metido en la Embajada de México como se metió. Y por eso hace esas declaraciones impertinentes en relación con un presidente del cual depende además que podamos adquirir o no energía. No hay política exterior. Ninguna política exterior. Porque Noboa no sabe de nada, o sea, no sabe de energía. Sabrá de bananos, ¿no? Noboa es un tipo... Había una serie de dibujos, una serie animada, no eran dibujos, era una serie animada que veía mi hija Gabriel, cuando era chiquita, hace como 30 años, que se llamaban Los Bananas en Pijamas. Entonces, Noboa es un banana en pijama, pues, en términos de política exterior. Pero meterse en la Embajada de México es como un mérito de su gestión, y eso lo promociona dentro de la campaña electoral o pre-campaña electoral que está haciéndola hace rato. Porque él entiende, y entiende bien, cuál es la dinámica de las personas que están enfermas de odio. Entonces, él quiere anclar su votación dura a los enfermos de odio. Y los enfermos de odio aplauden la toma de la Embajada de México, y aplauden incluso la crisis energética. El enfermo de odio es un tipo que tiene una enfermedad terminal, autodestructiva y autoinfligida. Y ese enfermo terminal autodestructivo es el que nos ha llevado como país al nivel de crisis que tenemos. Juicio político a la ministra Mónica Palencia, doctor Ramiro Aguilar. ¿Se merecía que sea destituida Mónica Palencia? Sí, sin duda merecía la destitución, pero el movimiento Construye le perdonó la vida política. Muy al estilo de lo que hace Construye, ¿no? Construye también es un heredero de la necrología. Construye es un heredero de la muerte de Villavicencio.
Si el candidato Villavicencio habría llegado a la votación de primera vuelta, probablemente Construye no habría tenido el número de asambleístas que tiene ahora. Y fieles herederos de la necrología, entonces quieren mantenerse en esa línea, que es una línea pirata, ¿no? una línea moralmente pirata, deleznable completamente. Ellos le salvaron y la señora Place, que además hay un lío ahí, porque mire, una ministra que no ha podido sembrar en la mente de los ecuatorianos su identidad, es una ministra intrascendente. Y no puede haber un ministro o ministra intrascendente en una rama tan importante como el Ministerio del Interior. En consecuencia, la señora debió haber sido censurada por irrelevante, por incompetente, por tenerle al país en la crisis de seguridad que tiene, pero no fue censurada. Y hay que pasar la página, Jaime, y hay que pasar la página porque no puede la Asamblea atorarse en lamerse las heridas de un juicio político que no fue. La Asamblea tiene que dejar de insultarse, tiene que concentrarse en la tarea de fiscalización del gobierno, independientemente de que los juicios políticos se ganen o se pierdan, pero no puede quedar ausente. Y desde luego, movimientos políticos como Construye, que son movimientos necrológicos, van a seguir allí, Construye va a seguir allí. Lo que hay que hacer como elector es tratar de pensar en la política de los que estamos viviendo una crisis terrible y no de aquellos que, como gallinazos, crecieron a la sombra de los muertos en la política. Eso es Construye, ¿no? Sin duda. Creció como gallinazo. Doctor, ¿usted cree que hubo un acuerdo con el gobierno? Sin duda, pues en la Asamblea nada es gratis. ¿Y por qué no le califican la lista de asambleístas nacionales? Habrá que ver si finalmente no la califican. Puede ser que ahorita estén haciéndose los estrechos, habrá que ver. El Tribunal Contencioso Electoral, y esto lo he dicho ya algunas veces, Jaime, también se está transformando en un agente político antidemocrático. Lejos de ser una autoridad jurisdiccional en época de elecciones, es un agente político antidemocrático. De forma que en manos de un agente político antidemocrático corporativo, orgánico, está la elección de febrero. El no calificar la lista nacional de Construye o ver si finalmente la califica, a ver si califica la candidatura de Tópico o no la califica, le da al Tribunal Contencioso Electoral un protagonismo innecesario dentro de la democracia, que también es algo que el Ecuador debe sentarse a pensar. Si es necesario seguir manteniendo estos agentes políticos antidemocráticos. Falta que actúe la fiscal todavía y ver qué pasa con miras de las elecciones de febrero de 2025. Correcto. Doctor, ¿qué criterio merece usted de las organizaciones sociales que en medio de toda esta crisis que está viviendo el país no se pronuncian? Yo no tengo idea, Jaime. O sea, me sobrecoge la resignación con la que estamos tomando los ecuatorianos de esta crisis. Un poco, con mucha ironía ponía yo en X, en mi red social, decía, bueno, aunque sea para tener que hacer, en los apagones salgamos a protestar, pues a manifestar nuestra inconformidad con un gobierno incompetente. Aunque sea con linterna salgamos a protestar. Pero todo gobierno necesita saber que sus ciudadanos se encuentran absolutamente inconformes con su forma de conducirse. Si al gobierno no se le hace saber que hay una enorme resistencia en la población respecto de su ausencia de gestión, entonces el gobierno se va a quedar con la encuesta. Pues si la encuesta dice, no, ahí vamos peleando la segunda vuelta. Y me asombra la resignación, la cobardía, porque hay que usar las palabras correctas, ¿no? La resignación, la cobardía, esta sensación de derrota, de fracaso, que está viviendo toda la sociedad ecuatoriana, toda completamente. A veces uno dice, ya, ¿para qué escribo? ¿Para qué hablo? ¿Para qué? Es que la gente protesta ahora desde el X o Twitter o desde las redes sociales y creen que desde ahí están haciendo un gran trabajo. No, es una forma de protestar y es una forma válida de protestar. Pero también hay que salir a la calle, hay que sacudirse
el miedo, la cobardía. Y ese es el gran legado de la señora Romo, ¿no? La señora Romo, la palabra exacta es, castró la resistencia nacional. Es decir, la represión de octubre del 2019 fue tan brutal, tan criminal, que ha dejado una estela de miedo en la sociedad ecuatoriana. No en vano muchas personas perdieron sus ojos con balas de goma, fueron duramente reprimidas. Hay un asambleísta incluso. Exactamente, entonces ese efecto castrante en términos de ejercer el derecho a la resistencia, que es herencia de los gallinazos de Construye y de la señora Romo, mató la resistencia en el Ecuador. Y no podemos vivir a expensas de la CONAIE, pues, o sea, no podemos vivir a expensas de que la CONAIE decida movilizarse. Los ecuatorianos debemos, sea en redes, sea en la calle, pero debemos ejercitar nuestro derecho a protestar. Ejercitar nuestro derecho a protestar, que no es fácil en estas condiciones, Jaime. No es fácil, por el grado de derrota emocional que tiene la sociedad ecuatoriana, por el grado de miedo a la represión que tiene la sociedad ecuatoriana, y por la tristeza aguda, que es una cosa que también hay que reflexionar, ¿no? El Ecuador se ha convertido en un país muy triste. ¿Usted cree que tal vez, probablemente, la gente vuelva a confiar en Noboa y le dé el voto? No sé, yo creo que no. Yo creo que la elección está abierta, completamente abierta, Jaime. Yo creo que ni la señora González debería darse por segura de entrar a la segunda vuelta. La elección está completamente abierta. Y lo que dijo su invitado anterior es cierto, es decir, los candidatos no están haciendo campaña, están ahí manteniéndose peloteados, están haciendo cascaritas en peloteo, round de sombra en redes sociales. No ha empezado la campaña todavía, pero yo creo que la elección está totalmente abierta. Cuidado con pensar que la Revolución Ciudadana está en segunda vuelta, cuidado con pensar que Noboa está en segunda vuelta. Está abierta. Y están queriendo construir estos gallinazos la idea de que Cucalón es la opción si es que Topic no es calificado por el Tribunal Contencioso Electoral. Y no hay que olvidar. Y está ofreciendo el trabajo por hora. Ayer vi un video que justamente ha subido a su cuenta de X, que en su gobierno va a tratar de meter el trabajo por hora. Claro, pero no hay que olvidar que Cucalón es candidato de Construye. Y Construye es un movimiento político diabólico. Que Cucalón fue ministro de Lazo, el gobierno que nos ha traído a la crisis. O sea, a Cucalón también le veo muy enjabonado yo en esto. Enjabonado, perfumadito, afeitado. Nadie se acuerda ni de su pasado social cristiano, cuando era el chambelán de Jaime Nebot. Nadie se acuerda de cuando era ministro de gobierno y ahora quiere construir una nueva imagen de este partido diabólico al que se ha ido a meter. Y claro, si es que fracasa Noboa y fracasa Topi, quieren meterle a Cucalón ahí como opción. Y todos los nombres que he mencionado no reflejan otra cosa sino una posición absolutamente neoliberal. Y lo que le tiene destruido al país es el neoliberalismo. Guillermo Lasso tiene cierta influencia dentro de este partido. De Construyen no creo. La señora Romo es la dueña del partido Construye. Pero fue ministro de Lasso, Cucalón. Sí, claro, pero la señora Romo recluta al diablo si es necesario para hacer una campaña electoral y poder tener asambleístas. ¿Y usted no cree que si de repente necesitan billete para la campaña, Cucalón no lo llama Lasso, ayúdanos para la campaña? No sé. En el Ecuador a la final también hay que sincerar esto, Jaime. Hay 5 puertas que se pueden golpear para financiamiento, para gran financiamiento electoral. 5 puertas para gran financiamiento electoral. Porque es también un país. Aquí hay grandes fortunas, pero hay 5. Sería interesante nombrarlas. ¿Cuáles son? A ver. Usted podría golpear la puerta de Heller, de la señora Mónica Heller, la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, podría golpear la puerta de Roque Sevilla,
golpear la puerta de los herederos de Cerlinsky, podría golpear la puerta de Fidelegas, podría golpear la puerta de Guillermo Lasso, podría golpear la puerta de los señores Wong, podría golpear la puerta de los Noboa. De los mismos Noboa. Ellos financian. Exactamente. No sé, se me podría estar... Porque son grupos económicos, a ver, y tampoco es que... Claro, ellos no se pelean con los que están de candidato y tienen posibilidades. Yo recuerdo en la época de Rodrigo Borja, un yerno de Noboa era gobernador del Guayas, Osvaldo Molestina. Correcto. Pero Borja era un tipo... Yo admiro mucho a Rodrigo Borja. Nunca voté por él. Nunca he votado por Izquierda Democrática. Jamás en mi vida. Y no creo que lo haga. Pero Borja era un tipo que merece mucho respeto. Y Borja, de la oligarquía que le financió, terminó nombrando gobernador de Guayas a Osvaldo Molestina, que era un tipo instruido. Que era un tipo respetable. Que era un tipo que tenía mucho sentido al menos de las líneas que separan la política de la oligarquía, llamémoslo así, porque Rodrigo Borja las tenía. Volviendo al tema de los grupos económicos, entonces no tiene usted muchas puertas hay pocas puertas para golpear en términos de financiamiento, de macrofinanciamiento de campaña. Pero ese financiamiento es a cambio de algo. Todo grupo económico financia a cambio de algo. Es decir, aquí no hay filantropía política, Jaime. El que crea que al golpear una de esas puertas... Alvarito es filántropo, lo condecoró el hijo. Están locos, están locos. Aquí, en el gran financiamiento de la campaña, aquí no hay filantropía política. Por eso, frente a ese macrofinanciamiento de campaña, los ecuatorianos, para poder ejercer un equilibrio democrático, debemos pulsar el territorio, pulsar al ciudadano común y corriente. Y ahí es donde yo encuentro una enorme ira, Jaime, una enorme ira. Ese ciudadano que está muy golpeado, que viene golpeado desde el 2019, son muchos años, ya son 6 años. Ese ciudadano está muy enojado. Entonces, esta elección queda muy abierta. Es una elección que está completamente indescifrable. Como toda elección, pero digamos que esta particularmente. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Les mando un abrazo grande, que tengan un buen día. El doctor Ramiro Aguilar Torres conversando con nosotros en Los Especialistas de Ecuador en Directo. En tus vacaciones, descubre el estado de New York, la belleza de su capital Albany, el increíble lago Ontario en Rochester, las impresionantes cataratas del Niágara, pasea por Long Island, sus faros, playas y paseo en Gabarra sobre el Océano Atlántico. Descubre la belleza de las montañas nevadas y practica esquí. Compra en los mejores outlets. Disfruta de la arquitectura hindú más grande de América. Reserva tu hospedaje y transporte desde y hacia el aeropuerto John F. Kennedy al 64 69 86 27 95. Aceptamos PayPal. Subrayo, nueces